Hola, hola, es hora de desenredarnos con Enredados, el espacio de Telesur que te invita a navegar más consciente por el mundo de las redes sociales, sus misterios, peligros y aplicaciones en las diferentes plataformas digitales. Acompáñanos a desenredar y comprender alternativas en este universo virtual para que juntos evitemos perdernos en él. En la era digital han surgido nuevos formatos de contenido que cambiaron la forma en la que nos informamos, aprendemos y nos entretenemos. Y uno de los más grandes protagonistas de esta revolución son los podcasts. Millones de personas escuchan podcasts todos los días, desde historias íntimas, entrevistas profundas hasta análisis de ciencia, tecnología y cultura pop. Estos archivos multimedia digitales se han convertido en voces globales que nos acompañan en casa, en el coche o incluso mientras entrenamos. En menos de 10 años los podcasts han pasado de ser un pasatiempo de pocos a convertirse en un fenómeno global, con episodios que alcanzan millones de oyentes y plataformas luchando por contenido exclusivo. Hoy en día los podcasts son el nuevo punto de encuentro digital, donde todos pueden escuchar, aprender y compartir. Y por eso nuestro programa de hoy está dedicado a ellos. Pero antes de iniciar, ¿qué es un podcast? En el siguiente video nos lo explican. Puedes escucharlo cuando quieras y donde quieras. Puede ser desde tu teléfono o tu computadora. Y encontrarás todo tipo de temas entre religión, deportes, historia y comedia. Y lo mejor de todo, es gratis. ¿Sabías que en la era digital los podcasts se han convertido en uno de los formatos de contenido más escuchados del mundo? Sí, así es. Más del 50% de los adultos en varios países han escuchado al menos un podcast en los últimos 12 meses y la cifra sigue creciendo cada año. Los podcasts no solo entretienen, también enseñan, inspiran y conectan a las personas con temas antes reservados para libros, radio o televisión. Por eso hoy encontramos programas de todo: ciencia, historia, true crime, tecnología, entretenimiento y humor. Celebridades e influencers han lanzado sus propios podcasts para compartir historias y reflexiones que las redes sociales no permiten tan profundamente, haciendo del podcasting un medio más cercano y auténtico para conectar con su audiencia. El podcasting se ha convertido en un medio íntimo y auténtico, donde la audiencia siente que escucha sin filtros desde la voz y la experiencia. Por eso los podcasts no son solo una tendencia, sino una parte fundamental de cómo nos informamos, aprendemos y acompañamos en la vida diaria. ¿Qué es lo que más está buscando la gente cuando quiere escuchar un podcast? Acá te lo cuento. En las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la inexistencia del llamado Cartel de los Soles y lo retiró como grupo criminal en la acusación del presidente venezolano Nicolás Maduro. De esta manera, el Departamento de Justicia abandona la repetida afirmación de la administración del gobierno de Donald Trump sobre la existencia del llamado Cartel de los Soles, con el cual vinculó a dicha organización al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora, en el nuevo documento se refiere al presunto grupo como un sistema de clientelismo y cultura de corrupción. Un cambio que podría ser clave en el falaz caso que enfrentan tanto el presidente Maduro como su esposa, la primera dama y primera combatiente, Cilia Flores. Aunque los podcasts son muy conocidos, su origen es más reciente de lo que muchos creen. Por eso te pregunto, ¿en qué año se presentó el primer podcast? ¿Tú qué crees? A. 1999, B. 2004, C. 2010, D. 2015. Quédate aquí en Enredados para conocer la respuesta. Mientras tanto, comparte con nosotros a través de nuestras redes la respuesta que elegiste. ¿Radio y podcast son lo mismo? A simple vista suena lógico pensarlo. Ambos se escuchan, cuentan historias y usan la voz como herramienta, pero no podrían ser más diferentes y aquí te explico por qué.
La radio es como ese amigo que siempre aparece a la misma hora todos los días sin falta. Vive del directo, del aquí y el ahora. Si te lo perdiste, bueno, te lo perdiste. Pero el podcast te lo pone al alcance cuando tú quieras. La radio está diseñada para acompañarte mientras haces otras actividades, manejar, cocinar, trabajar. Es inmediata, urgente y muchas veces improvisada. Y sobre todo está pensada para que la escuchemos todos al mismo tiempo. El podcast, en cambio, es otra historia. Es como ese amigo que te espera cuando tú puedas, a la hora que quieras y en el lugar que quieras. No corre, no te apura. Puedes pausarlo, volver atrás y repetir un fragmento. Es más cercano, más íntimo y más personal. Se siente como una conversación directa contigo. El podcast es a distancia, flexible y personalizado. Y ojo, la diferencia no es solo el formato, también es la intención. Mientras la radio busca informar, acompañar y entretener, el podcast busca profundizar, narrar historias y explorar temas sin el reloj corriendo detrás. Así que sí, ambos se escuchan, ambos conectan, pero mientras la radio le habla a una audiencia, el podcast te habla a ti. Lo fascinante es que mientras la radio online exige estar conectado en tiempo real, el podcast permite producirse sin depender de un horario fijo. La disponibilidad y el tiempo del creador son claves en ambos casos. Veamos por qué. En cuanto a la radio online, te requiere estar en tiempo real. Si vas a hacer un programa una vez a la semana en un horario específico, tenés que sí o sí estar ese día de la semana en ese horario específico sentado enfrente de la computadora con tu micrófono, con tu software abierto, transmitiendo la música que querés y interactuando también con tu audiencia en tiempo real. Y esa exigencia del tiempo real en la radio contrasta directamente con la lógica del podcast, que se adapta a la vida de quien lo produce. Veamos cómo funciona. En cuanto al podcast, se graba con antelación, lo que te permite un poco tener horarios flexibles. No siempre vas a grabar quizá el mismo día y horario. Podés un día grabar a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche. Podés grabar un día 4 o 5 episodios juntos y después te liberás por un mes, por ejemplo, y luego todos esos episodios que grabaste juntos lo vas programando que se vaya subiendo en distintos días. Al final no elegimos entre radio o podcast, elegimos cómo queremos escuchar o crear. Y eso también dice mucho de cómo queremos vivir. La radio nos conecta en tiempo real, el podcast nos acompaña en nuestro propio tiempo. Y quizás por eso no compiten, se complementan. Hoy en Detrás del Algoritmo, tu diccionario digital, vamos a descifrar un término que parece simple pero que puede determinar el éxito de un podcast, los show notes. Estas notas que acompañan cada episodio. No se tratan solo de un resumen, sino de una herramienta clave para que un podcast sea encontrado, entendido y compartido. Estos incluyen palabras claves, enlaces, créditos, recursos invitados, capítulos y contexto. Los algoritmos de Spotify, Apple o YouTube Podcast los leen para saber de qué va tu contenido y a quién mostrárselo. Cuando un episodio despega, no es solo por el audio. Muchas veces es porque sus show notes están bien escritos y ayudan a que el algoritmo lo entienda. En el siguiente video nos muestran cómo armar los show notes de un podcast para que sea todo un éxito. Veamos. Aquí te voy a dar 3 elementos que debería tener una página de show notes, que es primero el call to action, que es donde la gente puede escuchar, puede ver ese episodio. Lo segundo es la descripción del episodio, es qué cosas se van a encontrar. Y el punto número 3 son los timestamps. El timestamp es los tiempos del podcast, es decir, que dices de tal minuto a tal minuto se habló de este tema, de tal minuto a tal otro minuto se habló de este tema. Entonces, eso le da a las personas un poquito más de carnecita, ¿no? O sea, si todavía no se han convencido de escuchar el podcast, cuando ven eso, ya dicen, ok, mira, hablan de esto, mira, hablan de esto otro, responde esta pregunta, ¿no? Y les llama la atención, les interesa, quieren ir a verlo. Y de nuevo, poner un call to action muy potente para que las personas puedan verlo, ¿no? También puedes hacer una transcripción. Hay personas que hacen la transcripción del podcast completo, ¿no? Así como una entrada de un reportaje, ¿no? de periódico cuando se hacen entrevistas, ¿no?
Así que ahora ya lo sabes. Detrás de cada episodio que te encanta hay unos show notes trabajando silenciosamente para que llegue a tus oídos. Interesante, ¿no? Antes de continuar, hagamos una breve pausa. Mientras tanto, comenta en este episodio en nuestro canal de YouTube, @Enredados Telesur TV, cuáles son tus podcasts favoritos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Enredados para poner a prueba lo que sabes sobre podcast en verdadero o falso. ¿Puedes adivinar la opción correcta? Iniciemos. ¿El podcast es solo radio grabada? ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Los podcasts comparten raíces con la radio, pero no son solo radio grabada. Ofrecen formatos bajo demanda, narrativas más libres y la flexibilidad de escucharlos cuando y donde quieras. A diferencia de la radio tradicional, permiten historias más profundas, edición cuidada y contenidos personalizados según los intereses del oyente. Para hacer un podcast se necesita un estudio profesional, ¿verdadero o falso? Esto también es falso. Hoy puedes grabar y publicar un podcast con herramientas básicas, un micrófono económico o el de tu celular, una app de grabación y un programa de edición sencillo. El valor del podcast está en el contenido y la narrativa, no en el equipo caro. Muchos podcasters exitosos comenzaron desde casa y crecieron con el tiempo. El podcast permite voces que no siempre tienen espacio en los medios tradicionales. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. El podcast ha abierto espacio para creadores y comunidades que no encuentran lugar en medios tradicionales como la radio o la TV. Personas con nichos específicos, temas poco cubiertos o historias poderosas ahora pueden producir y difundir su contenido directamente a su audiencia, sumando diversidad de voces y temas. Los podcasts han crecido gracias a los teléfonos inteligentes. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. El crecimiento de los podcasts está ligado al auge de los smartphones, que permiten escuchar episodios en cualquier lugar sin necesidad de radio o computadora. Plataformas como Spotify, iVoox o Apple Podcast han facilitado el acceso, impulsando a más personas a distribuir y consumir este formato a diario. El podcast está reemplazando a la radio, ¿verdadero o falso? Esta es falsa o parcialmente falsa. El podcast ha crecido y cambiado hábitos, pero no ha reemplazado a la radio tradicional. Ambos coexisten. La radio sigue ofreciendo alcance masivo y noticias en vivo, mientras que el podcast complementa con contenido especializado y bajo demanda. ¿Cuántas acertaste? Comenta en este video que encuentras en nuestro canal de YouTube @Enredados Telesur TV y déjanoslo saber. Hablemos más allá de la tendencia sobre qué vemos en el feed de nuestras redes sociales. ¿Crees que lo que ves en tu TikTok es lo mismo que ve todo el mundo? Antes todos veíamos el mismo noticiero. Hoy vivimos en burbujas de nicho. Mientras tú ves un clip de tu podcast favorito sobre criptoarte, tu vecino está en una comunidad de tejido extremo en Reddit. Ya nadie comparte la misma realidad, lo que lo hace más directo y mantiene la esencia del mensaje. ¿Tú qué opinas? El problema del algoritmo ya no es una herramienta de búsqueda, es un arquitecto de realidades. No se encierra en cámaras de eco donde solo escuchamos lo que queremos oír. El riesgo, perder la empatía. Si algo me dice que el cielo es verde y a ti azul, ya no tenemos un punto medio para dialogar. La reflexión, lo viral ya no es tendencia, sino invisible. Los grandes movimientos sociales hoy no nacen de la TV, sino de grupos privados de Telegram. Estamos más conectados que nunca, pero más aislados en nuestras propias verdades. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste algo que te hizo sentir incómodo o desafió lo que piensas? Sal de tu burbuja, aunque sea por un rato, y cuéntanoslo en comentarios en nuestras redes o en el programa que encuentras en nuestro canal de YouTube @Enredados Telesur TV. Llegó la hora de responder la pregunta del día, pero antes recordémosla. ¿En qué año se presentó el primer podcast de la historia? Si tu respuesta fue 2004, estás en lo correcto. Veamos por qué.
El primer podcast de la historia se considera que fue publicado el 11 de julio de 2004 por el periodista y desarrollador inglés David Winner. El programa se llamaba Morning Coffee Notes y era la versión en audio de su blog personal. Fue el primer episodio distribuido automáticamente por internet mediante suscripción, lo que lo convierte en el primer podcast tal como lo conocemos hoy. Y a partir de ahí todo se aceleró. Las personas se dieron cuenta de algo muy poderoso, que ya no necesitas pasar por una emisora o un medio para llegar a una audiencia. Con un micrófono y una conexión a internet, cualquiera podría crear contenido y compartirlo. A diferencia de la radio, en donde la gente prendía en el carro o donde estén y escuchaban lo que había, en el podcast la gente sabía que quería ir a escuchar ese contenido en específico. Entonces el podcaster pues se sentía más cómodo, era más sincero y por ende fidelizaba más a su público. Así es, Emilio, 100% de acuerdo con lo que dices. Y de un tiempo a esta parte se puso de moda el video podcast, que no es otra cosa que agregarle video al podcast. Tenemos el ejemplo de Joe Rogan, que es el podcast más escuchado del mundo, que cambió las reglas del juego y que hizo que mucha gente se dé cuenta que poniéndole video al podcast podían generar ingresos de muchas más maneras. Este fue el punto de partida de todo lo que hoy conocemos como podcast. Antes de eso ya existían audios en internet, radios online y programas grabados, pero no existía todavía un sistema claro para suscribirse, descargar automáticamente y escucharlos cuando uno quisiera. Esto es lo que cambia en 2004. Aparecen los primeros feeds RSS con audio, se integran a los reproductores y por primera vez las personas pueden seguir un programa de sonido bajo demanda. Ahí es cuando realmente nace el podcast como formato. Y aunque hoy nos parezca algo completamente normal, el podcast es en realidad bastante joven. Tiene poco más de 20 años. Y en ese corto tiempo cambió la forma en la que contamos historias, cómo aprendemos y acompañamos a través del sonido. ¿Te quedaste con ganas de hacer tu propio podcast? Tranqui, que aquí te mostramos algunos tips que nos dejan algunos usuarios. Número 1. Define la temática. Esto es importante al momento de escoger el nombre y los invitados. Es importante que sea un tema con el que te diviertas y tu público también. Número 2. Investiga. Aunque sepas mucho del tema, siempre es importante tener la mayor información posible de tu invitado o del tema de que hablarán. No dejes nada al azar. Número 3. Crea una estructura. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles son los puntos principales? Puedes crear un guión que te dé pauta durante la grabación del podcast. Número 4. Ahora sí, a grabar. Encuentra un espacio donde puedas estar en silencio, unos buenos audífonos y un buen micrófono. Usa un lenguaje sencillo y cercano. Crea conversaciones envolventes. Y prepárate para hablarle al micrófono como si fuera tu mejor amigo. Número 5. Es hora de editar. Te recomendamos usar Adobe Audition o Pro Tools. Deja volar tu imaginación para crear un intro llamativo y darle personalidad a tu podcast. Número 6. Es momento de publicar. Asegúrate de hacer una portada atractiva y de dar un resumen en la descripción. Tip extra. Debes tener una cuenta de podcaster para publicar en Spotify. Número 7. Difúndelo. Y si quieres pautar tu podcast, estos tips están buenísimos. Estos son mis 3 tips cruciales para la redacción de la pauta de tu podcast. Number 1. Debes tener bien clara la estructura. Introducción, desarrollo y cierre. Ajá, ¿cómo definir la introducción? La introducción primero es un saludo, una invitación a que te sigan en las plataformas y luego presentas el tema. 2. El desarrollo es el grueso del asunto, la escaleta de la conversación. El cierre es la conclusión más la despedida. Number 2. Escribe como hablas. Cuando redactes la pauta, que es un simple archivo en Google Docs, escribe tus insights, tus preguntas, empleando tu propio lenguaje natural y fluido. Escribe tu pauta de manera auténtica. Habla contigo mismo mientras lo vas escribiendo. Number 3. Incluye momentos clave para llamar la atención. Cuenta una historia real, entrega algún dato curioso y recurre al humor. Porque tirar la talla nunca falla. Finalmente, la práctica hace al maestro. Entre más pautas escribas y más episodios grabes de tu podcast, más fácil se te irá dando con el tiempo.
El mundo del podcast es fantástico, así como todos los datos que nos brinda Jack Bravo en Ni Tan Ficción. Veamos qué nos trae el día de hoy. ¿Te imaginas ver un mamut caminando por la Tierra? Lo que parecía ciencia ficción ahora es un proyecto científico real, la desextinción, una tecnología que busca traer de vuelta especies desaparecidas usando ingeniería genética. Los científicos recuperan fragmentos de ADN de animales extintos como el mamut lanudo y los combinan con el ADN de especies vivas cercanas como el elefante asiático. Con técnicas como CRISPR modifican el genoma y luego implantan los embriones en madres sustitutas. El objetivo no es clonar exactamente al animal, sino crear una versión genética muy parecida. ¿Y para qué hacerlo? Revivir estas especies podrían ayudar a restaurar ecosistemas perdidos. Por ejemplo, los mamuts podrían mantener los suelos de Siberia congelados y frenar el deshielo del permafrost, clave en la lucha contra el sobrecalentamiento. Otros proyectos buscan rescatar especies más recientes como la paloma migratoria o el tilacino de Tasmania. Algunos lo ven como una segunda oportunidad para la naturaleza, otros como jugar a ser dioses con consecuencias imprevisibles. Lo cierto es que es algo que ya no parece ni tan ficción. Hasta aquí este episodio de Enredados. Hoy desenredamos el mundo del podcast, su origen, evolución y cómo cualquiera puede crear uno. Aprendimos que los podcasts no surgieron de la nada y como toda explosión tienen un detonante y este formato tuvo varios. Vimos cómo los podcasts han dado voz a diversas perspectivas, conectando con públicos antes inalcanzables y difundiendo mensajes alrededor del mundo. Pero antes de irme, quisiera pedirte un favor. Si te gustó el programa de hoy, guárdalo, regálanos un like, compártelo y activa la campanita en YouTube para no perderte los próximos episodios de Enredados. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Y mientras nos sigues, cuéntanos cuál ha sido tu programa favorito y dale like a nuestras publicaciones y no te pierdas nuestros bloopers. ¡Chao, chao! Historias y reflexiones en la... ¿Qué es lo que más está buscando la gente cuando quiere escuchar? Sonó la silla, ¿verdad? Internautas buscan historias reales. Espérame que no escucho nada. ¡Ay, se pegó! ¡No! Me toca volver a grabarlo, espérame. Directamente a su audiencia, sumando diversidad de voces y... ¡Ay!